Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Seguimos con los salmos. Hoy vamos a hacer nuestra oración mejor que con un salmo, pues recordando la fiesta de hoy, ¿verdad? La solemnidad de la Inmaculada Concepción, en la que pues recordamos cómo María fue concebida sin pecado, ¿no? Y para eso vamos a servirnos de los textos de la liturgia de la misa del día de hoy, es decir, pues sobre todo de dos textos fundamentales, uno que es la oración colecta y otro que es el prefacio. Normalmente el sentido de las celebraciones eucarísticas viene determinado por esos dos textos, por la oración colecta y por el prefacio. La oración colecta de la misa de hoy nos dice lo siguiente: con gozo intenso, Dios Todopoderoso, que por la Inmaculada Concepción de la Virgen María preparaste una morada digna para tu Hijo, y en atención de los méritos de la muerte redentora de Cristo la preservaste de toda mancha de pecado, concédenos por su maternal intercesión vivir en tu presencia sin pecado. Son dos cosas las que realza esta oración, ¿no? Primero, lo que estamos recordando, ¿no? Que en atención a los méritos de la muerte redentora de Cristo, fue preservada la Virgen sin pecado original, ¿no? Sin pecado original y sin ningún otro pecado. Si la Virgen no cometió ningún pecado. Y por eso es la criatura que está llena de Dios, está más llena de Dios, eh, está totalmente, es totalmente pura, totalmente agradable a los ojos de Dios. Por eso nosotros la miramos a ella y claro, vemos como un contraste muy grande entre la santidad de nuestra Madre, que es la toda pura, la toda inmaculada, y nuestra vida, ¿no? Que está marcada por el pecado. Y por eso le pedimos que por su maternal intercesión concédenos vivir en tu presencia sin pecado. Es decir, eh, que la maternal intercesión de nuestra Madre Santa María nos ayude a vivir sin pecado. Y eso es, digamos, como el contenido, ¿no? El contenido de la fiesta de hoy, como María que no tuvo ningún pecado, y a ella le pedimos que nos ayude a nosotros a vivir sin pecado. Es una petición que realmente no puede ser completada del todo, ¿no? Es decir, nosotros somos pecadores y lo seremos toda la vida, ¿no? Pero sí que podemos pedirle al Señor que quite de nuestra alma cualquier afección al pecado, cualquier apegamiento al pecado, ¿no? Cualquier afección, cualquier apegamiento al pecado, le podemos pedir al Señor que nos lo quite, ¿no? Y se lo pedimos a la Virgen. Madre nuestra, líbranos del pecado, ¿no? Claro, se lo pedimos precisamente a ella porque ella fue creada inmune a todo el pecado, en atención a los méritos de Jesucristo, es decir, fue una especie de viaje ahora y pague después, ¿no? Es decir, te redimo ahora y pago por la redención después. O sea, primero redimió Jesús a María, la redimió antes. ¿Y eso cómo puede ser? Pues para Dios no hay tiempo. Dios no tiene inconveniente en adelantar, ¿verdad?, los méritos de que Jesucristo ganó en la cruz, adelantárselos y aplicárselos a la madre del mismo Cristo para que no cometiera ningún pecado, ¿no? Los que crean que esto es imposible, pues basta que vean una serie, ¿no? Como puede ser Dark, ¿no? Donde los pasos del pasado y el futuro, ¿verdad? Pues son realmente curiosos, ¿no? Y una es madre de su propia hija, es madre, es hija y madre al mismo tiempo de la misma persona, ¿no? Es en esa serie tan buena, aunque tiene sus escenas inconvenientes, pero bueno, nadie es perfecto, ¿no? Pero el caso es que
la Virgen fue preservada sin pecado en atención a los méritos de Jesucristo. O sea, Jesucristo eh, nos liberó del pecado con su pasión, muerte y resurrección, pero aplicó los méritos de su pasión, muerte y resurrección a la Virgen antes de que Él naciera, ¿no? Dios le adelantó, por decirlo así, la redención a María. ¿Para qué? Para que en ningún momento el demonio tuviera ningún tipo de posesión sobre ella, ningún tipo de dominio, ningún tipo de... para dejarla intangible al poder del demonio, ¿no? Entonces, esa es la razón. Ahora, lo que le pedimos es que nos mantenga su maternal intercesión, que concédenos por su maternal intercesión vivir en tu presencia sin pecado. Ya le pedimos a la Virgen que nos ayude a vivir sin pecado. Y en la oración, esa es la oración colecta, ¿no?, que está al principio de la misa. En la oración de las ofrendas pedimos algo semejante. Dice: acepta, Señor, el sacrificio de salvación que vamos a ofrecerte en esta festividad de la Santísima Virgen María, a la que desde su concepción preservaste de todo pecado, y por su intercesión concédenos el perdón de todas nuestras culpas, ¿no? Entonces le pedimos dos cosas a la Virgen, ¿no? Por intercesión de la Virgen, que nos conceda a Dios el perdón de todas nuestras culpas. ¿Por qué? Porque partimos de la base de que somos pecadores. Entonces eso es una realidad, ¿no? Somos pecadores. Le pedimos a la Virgen que nos conceda por su intercesión, Dios, el perdón de todas nuestras culpas, ¿no? Ojo, que el que nos perdona es Dios, no la Virgen, ¿no? Al que hemos ofendido es a Dios, no a la Virgen. Pero por intercesión de la Virgen, concédenos el perdón de todas nuestras culpas, ¿no? Es decir, que ya no vayamos arrastrando nuestras culpas, que ya no vayamos arrastrando nuestros pecados, que ya no vayamos cargando con nuestras miserias, ¿no? Sino que pues la Virgen nos conceda por su intercesión el perdón de todas ellas, ¿no? Y es una primera cosa que le pedimos: Madre nuestra, concédenos por su intercesión que Dios perdone todas nuestras culpas, por grandes que sean, por abundantes que sean, por frecuentes que sean, por graves que sean. Pero también le pedimos, concédenos por su maternal intercesión vivir en tu presencia sin pecado, es decir, quisiéramos vivir sin esa afección al pecado, ¿no? San José María le llamaba horror al pecado grave, ¿no? Vivir con horror al pecado grave, ¿no? Y también hablaba de tener horror al pecado venial deliberado, ¿no? Decir: bueno, esto total es un pecado venial, no pasa nada, ¿no? No, claro que pasa. Es un pecado, es una ofensa a Dios, ¿no? No es una falta de ortografía, ¿no? Y obviamente Dios es misericordioso y nos perdona, ¿no? Pero nos vamos acostumbrando a esas miserias y vamos siendo, pues, como poco finos en nuestro trato con Dios, ¿no? Pues la fiesta de hoy, ¿verdad?, la Inmaculada Concepción de la Virgen, nos ayuda a vivir en un clima de delicadeza y de finura de alma, de una finura que, pues, llega hasta límites insospechados, ¿no? Hay en ese sentido un punto de San José María, ¿verdad? Uno de los puntos de... a ver si lo encuentro rápido. Está en Forja, ¿no? No lo voy a encontrar rápido. Ya lo encontré, ¿no? Dice Forja número 994, ¿no? Ponte en coloquio con Santa María y confíale: oh Señora, para vivir el ideal que Dios ha metido en mi corazón, necesito volar muy alto, muy alto. Y empieza a decir, realmente, eh, pues sorprende, ¿no? Como la altura, la finura de alma que tenía San José María. Los apuntes, Forja es un libro escrito póstumo de San José María, escrito a base de sus apuntes íntimos, ¿no? Es decir, de lo que él, de sus apuntes de su oración, de su propia oración mental, ¿no? No basta despegarte con la ayuda divina de las cosas de este mundo, sabiendo que son tierra. Más incluso, aunque el universo entero lo coloques en un montón bajo tus pies para estar más cerca del cielo, no basta. Necesitas volar sin apoyarte en nada de aquí, pendiente de la voz y del soplo del Espíritu. Pero me dices: mis alas están manchadas, barro de años, sucio, pegadizo. Y te he insistido: acude a la Virgen, Señora,
repíteselo, que apenas logro remontar el vuelo, que la tierra me atrae como un imán maldito. Señora, tú puedes hacer que mi alma se lance al vuelo definitivo y glorioso que tiene su fin en el corazón de Dios. Confía que ella te escucha. Pues tantas veces nosotros nos encontraremos en una situación análoga, ¿no? Es decir, nos encontraremos en una situación en la que la tierra nos atrae como un imán maldito, ¿no? Tantas veces veremos que eso, mis alas están manchadas, barro de años, sucio, pegadizo, ¿no? Y te he insistido, acude a la Virgen, Señora, repíteselo, que apenas logro remontar el vuelo, que la tierra me atrae como un imán maldito. Señora, tú puedes hacer que mi alma se lance al vuelo definitivo y glorioso que tiene su fin en el corazón de Dios. Es pues la poderosa intercesión de nuestra Madre Santa María que puede conseguir que realmente tú y yo, ¿verdad? Pues desapeguemos, ¿no? Y ahí hay que hacer examen de conciencia y ver pues si estamos apegados a alguna forma de pecado, ¿no? Si de alguna manera nos perdonamos, nos disculpamos alguna forma de ofensa a Dios, pues porque el pecado es como el pecado y la Virgen es como el agua y el aceite, ¿no? Son incompatibles, ¿no? Entonces, si queremos que la Virgen realmente reine en nuestro interior, en la medida en que reina la Virgen, en esa medida se destierra el pecado, no son incompatibles. Lo dice muy bonito la primera lectura del día de hoy, ¿no? Que es una lectura del libro del Génesis. Es una lectura en la que se habla precisamente, se conoce como el protoevangelio, ¿no? Y en ese protoevangelio dice, se los leo, ¿no? Después de que el hombre y la mujer comieron del fruto del árbol prohibido, el Señor Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? Este le respondió, oí tus pasos en el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo y me escondí. Entonces le dijo Dios, ¿y quién te ha dicho que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol del que te prohibí comer? Respondió Adán, la mujer que me diste por compañera me ofreció del fruto del árbol y comí. El Señor le dijo a la mujer, ¿por qué has hecho esto? Repuso la mujer, la serpiente me engañó y comí. Entonces dijo el Señor a la serpiente, ¿por qué has hecho esto? Serás maldita entre todos los animales y entre todas las bestias salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya, y su descendencia te aplastará la cabeza, mientras tú tratas de morderle su talón. El hombre le puso a su mujer el nombre de Eva, porque ella fue la madre de todos los vivientes. Pero esto se conoce como el protoevangelio, porque es la promesa de que de la descendencia de la mujer vendrá el que le aplastará la cabeza a la serpiente. La serpiente representa al dragón infernal, ¿no? Es decir, representa al demonio, ¿no? Entonces hay una enemistad entre la mujer y el demonio que es, digamos, o sea, es intramontable, ¿no? Es insuperable, ¿no? Es una enemistad radical entre el demonio y la mujer que es la Virgen, ¿no? Y la Virgen que vence al demonio siempre, ¿no? Entonces nuestra seguridad, nuestra certeza está en María. ¿Por qué? Porque ella es la omnipotencia suplicante, porque ella consigue todo, ¿verdad?, de Dios, ¿no? Ella por sí misma no tiene poder, el poder lo tiene Dios, pero ella lo consigue todo de Dios. Ella pisa la cabeza del dragón infernal, ¿no? Precisamente en Inmaculada Concepción se suele representar a la Virgen con manto azul y pisando la cabeza de la serpiente, ¿no? Como diciendo, pues no has podido nada conmigo, ¿no? O sea, no has podido nada contra mí, ¿verdad? Nosotros, ¿verdad?, pues que queremos liberarnos de la esclavitud del pecado, ¿verdad?, que queremos recordar la gracia de Dios, que queremos vivir conforme a la gracia de Dios, acudimos humildemente a la Virgen y le pedimos, Madre nuestra, ayúdanos a vivir lejos de toda afección voluntaria al pecado. O sea, es inevitable que seamos pecadores, lo repito, pero que no sea por una cuestión voluntaria, que no sea por una connivencia con el pecado, que no sea porque pactamos con el pecado, ¿no? Sino por el contrario, ¿no?, que lo rechacemos con fuerza, con determinación. ¿Para qué? Para que no atenace nuestra vida, ¿no? Porque el pecado comienza a echar raíces, ¿no?
y echa raíces en nosotros y crea hábitos. Esos hábitos pues son nocivos, son dañinos y de alguna manera pues nos vienen a separar de Dios, ¿verdad? Y nosotros lo que no queremos es separarnos de ti, Señor. Nosotros queremos estar en comunión contigo, ¿no? El otro texto que me parece necesario comentar, ¿verdad? Es el texto del prefacio de la Virgen, el prefacio del día de la Inmaculada Concepción, ¿no? En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque preservaste a la Virgen María de toda mancha de pecado original, para que, enriquecida con la plenitud de tu gracia, fuese digna madre de tu Hijo, imagen y comienzo de la Iglesia, que es la esposa de Cristo, llena de juventud y de hermosura. Purísima tenía que ser, Señor, la Virgen que nos diera el Cordero inocente que quita el pecado del mundo. Purísima la que entre todos los hombres es abogada de gracia y ejemplo de santidad. Por eso, unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría, Santo, Santo, Santo. Pero son varias cosas, varias ideas las que maneja aquí el prefacio que vale la pena considerar, ¿verdad? Pues primero recordamos eso, ¿no? Que la fiesta de hoy, ¿no? Que la preservaste sin mancha de todo pecado original, para que, enriquecida con la plenitud de tu gracia, es decir, la Virgen tiene la plenitud de la gracia de Dios. No tiene poca gracia de Dios, sino que tiene la plenitud de la gracia de Dios. Fuese digna madre de tu Hijo, es decir, ¿para qué tuvo esa plenitud de la gracia de Dios? Pues fue en atención a que ella iba a ser madre de Jesús. Todos los méritos, todos los dogmas marianos se desprenden de esa realidad, ¿no? De que la Virgen es madre de Dios. Y por ser madre de Dios tiene todos sus privilegios, todos esos dones, todas esas gracias, entre ellas la de la Inmaculada Concepción, ¿no? Como iba a ser la madre de Jesús, ¿verdad? Pues tenía que ser enriquecida con la plenitud de la gracia, con la plenitud de la gracia desde el momento de la concepción. Pero dice otra idea que dice, además de ser que fuese digna madre de tu Hijo, imagen y comienzo de la Iglesia, que es la esposa de Cristo. ¿Por qué eso de imagen y comienzo de la Iglesia, ¿no? Pues porque es imagen de la Iglesia porque María es la toda santa, ¿no? Y la Iglesia aspira a ser totalmente santa, ¿no? Ahora, realmente la Iglesia pues es santa en el sentido de que es fundada por Jesucristo, que es santo, en el sentido de que tiene todos los medios para conducirnos a la santidad, que tiene la plenitud de los sacramentos, que tiene la plenitud de la gracia, pero la Iglesia está formada ahora por pecadores. Todos tú y yo somos pecadores y todos tú y yo formamos parte de la Iglesia. Entonces, la Iglesia, por eso es imagen y comienzo de la Iglesia. Es comienzo de la Iglesia porque María es la primera redimida. La Iglesia es la comunidad de aquellos que han sido redimidos por el cuerpo y la sangre, el cuerpo y la sangre de Cristo, han sido redimidos por la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. La primera en ser redimida por la pasión de Jesucristo, incluso antes de que esa misma pasión sucediese, pues fue María, ¿no? Entonces, es la comienzo de la Iglesia por eso, porque es la primera redimida. Pero es imagen de la Iglesia, ¿por qué? Porque la Virgen es toda pura, toda sin pecado, ¿no? Y la Iglesia al final de los tiempos va a ser también toda santa, ¿no? Todos los que formemos parte de la Iglesia en la escatología, al final de los tiempos vamos a ser santos. O sea, ahorita somos todos pecadores, pero llegará un momento en el cual todos los que formemos parte de la Iglesia seremos santos, todos estaremos en el cielo gozando de Dios. ¿Cuándo va a ser eso? Pues eso es al final de los tiempos, ¿no? Al final de los tiempos, lo que se conoce como la Iglesia in patria, pues como lo que se conoce como la Iglesia en patria es la realidad de la Iglesia al final de los tiempos, cuando está formada exclusivamente por santos, cuando ya no forman parte de ella los pecadores, porque los pecadores se habrán ya purificado en el purgatorio, porque ya estén todos gozando de Dios en el cielo, ¿no? Entonces por eso María es figura de la Iglesia. Es figura de la Iglesia porque es toda santa, como la Iglesia aspira a ser toda santa. Entonces, por eso dice, llena de juventud y de limpia hermosura.
Purísima tenía que ser, Señor, la Virgen que nos diera el Cordero inocente que quita el pecado del mundo. O sea, purísima, ¿no? Y nos recuerda que la Virgen tiene que ser purísima. Y nosotros, ¿verdad? Pues le pedimos a la Virgen que nos conceda el don de la santa pureza. Se lo pedimos y es realmente pues un gran milagro, ¿no? En una sociedad tan erotizada como la que vivimos, ¿verdad? Una sociedad eso tan marcada por el erotismo, eh, donde se hace un aire, ¿no? De la promiscuidad y donde pues parece con absoluta normalidad cosas que pues que no son para nada normales, ¿no? Que no son para nada este, y que tristemente pues se van transmitiendo incluso a los niños, ¿no? El otro día leí un artículo que decía pues que la edad media el promedio de eh, el promedio de, de edad en que la gente empieza a ser expuesta a la pornografía pues son los 11 años, ¿no? O sea, un niño de 11 años ya ve pornografía, por lo menos estadísticamente hablando, ¿no? Entonces, claro, cuando desde los 11 años te empiezan a bombardear con eso, pues claro, eh, claro, la posibilidad de, pues la posibilidad de conocer, posibilidad de conocer a, pues la santidad del cuerpo, la posibilidad de conocer a Dios, ¿verdad? Pues viene truncada precisamente por eso, por esa oleada salvaje, ¿no? Esa ola verde que llamaba San José María de un erotismo salvaje, ¿no? Que amenaza con anegar las aspiraciones más profundas del espíritu, ¿no? Claro, cuando una persona se entrega a eso, pues el espíritu fenece, el espíritu se queda ahogado entre, pues por los deseos vehementes de la carne, ¿no? Entonces por eso cuando decimos purísima tenía que ser, pues también pedimos a la Virgen Madre Nuestra, ayúdanos a nosotros a vivir muy delicadamente la santa pureza, ¿no? La virtud de la pureza que nos lleva a integrar, la virtud de la castidad que nos lleva a integrar el bien del sexo en el conjunto de los bienes humanos. Es decir, no es nada más un sistemático reprimirse, ¿no? Sino es integrar el bien de la sexualidad en el conjunto de los bienes de la persona humana, ¿no? ¿Para qué? Pues para no vivir nosotros para el sexo, sino para que el sexo esté a nuestro servicio, ¿no? Y esté en su contexto y se viva en su, pues dentro del matrimonio, ¿no? Y con la apertura a la vida, ¿no? Que es la manera, pues, digamos, más santa de vivirlo, ¿no? Entonces, purísima tenía que ser, ¿no? Tenía que ser, Señor, la Virgen que nos diera el Cordero inocente que quita el pecado del mundo. Purísima, la que entre todos los hombres es abogada de gracia y ejemplo de santidad, ¿no? Es abogada de gracia, ¿no? Nos consigue de Dios la gracia y es ejemplo de santidad, ¿no? Y por eso, mirando ese ejemplo, nosotros queremos también vivir con nuestra vida totalmente desprendidos de las cosas, pues de las cosas pues que ensucian nuestro corazón, ¿no? Entonces ahora que estamos haciendo la oración, ¿verdad? Pues nos viene bien hacer un momento de examen y decir, a ver, a mí, ¿qué cosas me separan ahora de Dios? ¿No? ¿Qué cosas son en mi vida un obstáculo entre Dios y yo? ¿No? Porque la pureza de corazón no se refiere solo al tema de la sexualidad, ¿no? A veces también la pureza del corazón puede ser pues los rencores, ¿no? Pueden ser los odios, pueden ser eh, pues no sé, ¿no? Todas esas cosas, ¿no? Los rencores, los odios, eh, y por eso las envidias, ¿no? Las murmuraciones, las comparaciones, los recelos, los resentimientos, eh, la corrupción, ¿no? Y tantas cosas que pueden enturbiar nuestra alma, ¿no? Y por eso, pues vamos nosotros a pedirle al Señor, Señor, pues ayúdanos, ¿verdad? Ayúdanos a purificar nuestro corazón, purificar nuestra alma, ¿no? Y como nosotros solos no podemos, ¿verdad? Necesitamos de tu gracia, acudimos a la que es abogada, ¿verdad? Abogada de gracia, ¿no? Y ejemplo de santidad, a la Virgen, ¿no? A la Virgen le pedimos, ¿no?
También, pues cuando nosotros no hayamos sabido portarnos a la altura, pues acudimos a la Virgen, ¿no? Como señal de decir, bueno, pues no todo está perdido, no todo está, este, eh, vamos a ver si encuentro un punto de San José María que me gusta mucho, ¿no? Dice Santa María, Regina Apostolorum, Reina de todos los que suspiran por dar a conocer el amor de tu Hijo. Tú que tanto entiendes de nuestras miserias, pide perdón por nuestra vida, porque por lo que en nosotros podría haber sido fuego y ha sido cenizas, por la luz que dejó de iluminar, por la sal que se volvió insípida. Madre de Dios, omnipotencia suplicante, tráenos con el perdón la fuerza para vivir verdaderamente de esperanza y de amor, para poder llevar a los demás la fe de Cristo. ¿Sí? Pues tenemos que reconocer a veces que en nuestra vida, pues muchas veces vemos a la Virgen purísima, toda inmaculada, sin mancha, ¿no? Y repito, por contraste nos da miedo, nos da vértigo, nos asusta la fealdad de nuestra alma, ¿no? La fealdad de nuestra alma herida por el pecado, ¿no? Y quizá no nos sentimos como San José María en ese punto que les leía de Forja, ¿no? Pues que estamos totalmente desprendidos de las cosas materiales, que estamos totalmente desprendidos del mundo, que no hemos puesto el universo entero bajo nuestros pies para estar más cerca del cielo. Notamos esas alas que llevan ese barro sucio, pegadizo, ¿no? Notamos cómo la tierra, en su sentido negativo, nos atrae como imán maldito, ¿no? Y luego pues tenemos la experiencia, ¿no? O sea, pide perdón por nuestra vida, por lo que nosotros podía haber sido fuego y ha sido cenizas, por la luz que dejó de iluminar, por la sal que se volvió insípida. Es decir, por las cosas, por los sueños de Dios en nuestra vida que han naufragado, por los sueños de Dios en nuestra vida que no se han hecho realidad, por los sueños de Dios en nuestra vida pues que se han echado a perder, ¿no? Por nuestra culpa, no hay que echarle la culpa a nadie, por nuestra culpa, solo por nuestra culpa. Y todas esas cosas, todas esas realidades, pues a veces pueden pesar mucho sobre nuestra alma, ¿no? En nuestro interior, ¿no? Todo lo que podía haber sido, que no fue, porque no quisimos, porque no le dijimos al Señor que sí, porque pues nos apegamos a nuestro pecado, porque quisimos usar de nuestra libertad como el hijo pródigo y nos terminamos alejando de Dios. Bueno, pues le decimos a la Virgen, pide perdón por nuestra vida. Madre nuestra, pide perdón por nuestra vida, pero ayúdanos a transformar nuestra vida. Que tu gracia transforme nuestra vida, ¿no? Purísima, la que entre todos los hombres es abogada de gracia y ejemplo de santidad. O sea, consíguenos la gracia que necesitamos para alcanzar la santidad a la que aspiramos. O sea, consíguenos la gracia que necesitamos para alcanzar la santidad a la que aspiramos. Ni más ni menos. Que realmente podamos ser santos como lo eres tú, ¿verdad? Para eso concédenos que en nuestra alma nos desapeguemos del pecado, que en nuestra alma rechacemos con violencia, con fuerza, ¿no? A veces hay que dar un manotazo, ¿no? Como un manotazo pues sí, o sea, como un manotazo en la mesa para que pues todo lo que en nuestra alma indique, ¿no? Pues un aburguesamiento, una tibieza, un pactar con nuestras miserias, un pactar con nuestros errores, decir no, o sea, sacudirlo con fuerza, Señor, no quiero nada que me separe de ti, ¿no? Y eso es fácil decirlo de palabra, pero luego, si hacemos examen, vamos reconociendo pues unos puntos, unos resentimientos, unos pensamientos, unas emociones, unas palabras, unas críticas, unas murmuraciones, pues que todos son cosas que nos separan de Dios y que a veces no tenemos como la finura de reaccionar con violencia y decir esto no es de Dios, ¿verdad? Pues esto no me acerca a Dios, esto me separa de Dios, me separa de mis semejantes, no lo quiero, ¿no? Pues en el día de la Purísima le pedimos a la Virgen que nos dé como esa delicadeza de espíritu, esa delicadeza de alma para poder vivir pendientes de Dios, ¿verdad? Para poder que nuestra alma remonte el vuelo que tiene su fin en el corazón de Dios, ¿no? Como explicaba San José María en aquel punto, que el alma retome el vuelo que tiene su fin en esa gloria maravillosa de Dios.
pues vamos a pedirle a nuestra Madre Santa María, ¿verdad?, que nos dé abundante gracia, que nos dé abundante gracia para que nosotros podamos, ¿verdad?, nos consiga el cielo abundante gracia para que nosotros podamos vivir también con el alma limpia, con el corazón puro, pendientes de Jesús y hacer su voluntad aquí en la tierra. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Pues muchísimas gracias por haberme acompañado. Si Dios no dispone otra cosa, mañana aquí estaré a la misma hora y por el mismo canal, por si me quieren acompañar. Les doy la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Feliz día de la Inmaculada Concepción y que pasen muy buena noche.